Estimados participantes, en esta oportunidad les vamos a brindar a través del módulo virtual la información correspondiente a plan de análisis de datos, tema sumamente importante para la ejecución de nuestros protocolos de investigación. Esta temática la hemos abordado a través de 4 ejes. Puntualmente, veremos 2 en esta primera parte de la grabación, donde abarcaremos base de datos y análisis de datos. Muy bien, empecemos. Lo que debemos comprender es que cuando nosotros llevamos a cabo nuestra investigación, finalmente terminamos con mucha información. A veces, si aplicamos cuestionarios, encuestas o aplicamos fichas de recolección de datos, terminamos con un cerro de papeles, o una ficha, un cuestionario, por cada uno de los elementos que hemos evaluado. Lo que vamos a hacer ahora es resumir toda esa información, todo ese compendio de papeles en un elemento de resumen conocido como base de datos. La base de datos es un registro recopilatorio entonces de toda la información recolectada a través de nuestro estudio. Para poder elaborar nuestra base de datos, debemos comprender que existen pautas o lineamientos para que ésta pueda ser utilizada dentro del análisis estadístico de la información. La información debe de ser recolectada por ello de forma precisa, de forma puntual y de manera clara. Esto va a permitir que nosotros llevemos a cabo análisis estadísticos mucho más precisos y reportemos resultados altamente confiables. Para poder crear la base de datos, vamos a utilizar algunos de los múltiples software que existen a nivel mundial a su disposición. En pantalla ven alternativas para ello. Muchos de estos software no son del todo amigables para la mayoría de investigadores. Es por ello que sugerencia se les pide trabajar con Microsoft Excel. Excel, que es un programa que viene en todas nuestras computadoras y que también se encuentra disponible en los diferentes elementos portátiles, sean tablets, iPads o celulares, nos va a permitir hacer la creación y gestión de nuestras bases de datos. Algo que debemos comprender sobre las bases de datos hoy en día es que se pueden clasificar como bases monousuarios o bases multiusuarios. Una base monousuario es aquella base que va a ser alimentada con la información a través de un único digitador, de un único investigador, algo que se aplica bastante de forma clásica. Pero en estudios que pueden tener tal vez un carácter multicéntrico o investigaciones en las cuales están participando múltiples observadores o investigadores, la información va a ser llenada en esta base por cada uno de los sujetos. Esto es utilizado hoy en día y se permite gracias a la aparición de las nubes informáticas. Hay algunos cuidados que debemos tener al momento de crear las bases de datos. Si nosotros no llenamos los datos de manera correcta, esto va a generar que se reporten resultados inadecuados, resultados con sesgo de reporte. Es por ello que una vez que nosotros ya hayamos creado nuestra base de datos, deberemos proceder a lo que se conoce como limpieza de la base de datos, lo cual consiste en una verificación de la coherencia de los datos. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo una investigación en la cual se tiene preestablecido trabajar con niños de 9 hasta los 13 años. Empezamos a revisar los datos y encontramos que tenemos un pacientito de 18 años. ¿Qué sucedió ahí? ¿Se evaluó a un paciente de manera inadecuada que no debía evaluarse? ¿O tal vez hubo un problema de digitado? Puede presentarse. Es por ello que debemos de verificar la información contenida en la base de datos. Cuando nosotros creamos bases de datos, a veces suelen presentarse datos faltantes, datos ausentes o conocidos como missing values. Los missing values son datos puntuales que a veces no se llenan en la base de datos. Y esto sucede debido a que puede haber una no respuesta total cuando aplicamos nuestro instrumento, una no respuesta parcial o tal vez un error en el digitado de los datos. A veces sucede que nosotros estamos aplicando un cuestionario que es muy sensible. Tal vez estamos preguntando, quién sabe, sobre aspectos económicos. Le preguntamos a un individuo cuánto percibe al mes y la persona no tiene mucha confianza, se muestra renuente y no decide responder a esa pregunta. Nos está generando un dato faltante, un missing value. Esto se tiene que registrar adecuadamente en nuestra base de datos, dejando el casillero en blanco o poniendo un punto. Bajo ninguna circunstancia se debe registrar con un cero o con cualquier otro elemento, porque nos estaría generando un error. Recuerden que el cero es también un número, ¿sí? Y toma un valor dentro de una escala de razón. Los datos faltantes son muy frecuentes en la literatura científica, en la mayoría de nuestras investigaciones. Se estima
que al menos 2/3 de las investigaciones que encontramos presentan missing values, presentan datos faltantes, aunque menos del 20% de ellas son conscientes y lo reportan en los papers o en sus protocolos de investigación, ¿no? Hay que tomar en consideración por ello y debemos de considerar que no debemos confiar al 100% en lo que nos muestran los artículos, ya que va a haber cierto grado de imprecisión en los resultados presentados, algo que se presenta en múltiples estudios hasta en revistas de alto impacto. Así como tenemos los datos faltantes, también encontraremos los datos atípicos o los famosos outliers. Los datos atípicos son aquellos datos que se alejan de la tendencia. Por ejemplo, estamos evaluando puntuaciones de hemoglobina. Tenemos pacientes que tienen una hemoglobina de 11.4, 12.8, 13.6 y así. Y por ahí encontramos un pacientito que muestra un valor de hemoglobina de 16.3. Ese valor que podría considerarse aberrante se puede trabajar como un valor atípico. ¿Por qué? Porque se está alejando de la tendencia de una manera muy grosera, de una manera muy marcada. Habría que ver si es que ese dato en verdad es real o es un error. Hay que hacer una revisión de ese caso, tanto dentro del campo temático como a nivel metodológico. Si ese dato es incorrecto y no se puede corregir, una sugerencia es que se elimine ese dato o tal vez hay quienes sugieren, y hay que tomarlo con mucho, mucho cuidado, que se puede reemplazar por el promedio de todos los otros datos. Pero esto tiene que analizarse de manera muy detallada y concienzuda. Para poder evitar estos errores, debemos comprender cuáles son los aspectos en los que se trabajan estos errores. A veces hay errores en los cuales se ha aplicado un mal diseño del protocolo. Si ustedes aplican un protocolo de investigación con un instrumento que no está verificado, que no está validado, aunque sea por una validez de contenido y de juicio de expertos, esto corre alto riesgo de que nos genere errores, ya sea por datos faltantes o datos atípicos. Estudios que abarcan temas sensibles, temas de conducta sexual, temas sobre conocimientos, temas sobre economía. Esto va a generar cierta renuencia en los sujetos y va a presentarnos datos faltantes. Hay algunos errores que se pueden presentar debido al encuestador o al evaluador o debido a la persona que digita la información. Les procederemos a dar ahora algunas pautas para poder llenar los datos en nuestra base de datos, ¿sí? Para poder rellenar nuestra información debemos de tomar en consideración la naturaleza del dato que estamos analizando, si es un dato de naturaleza cuantitativa o es cualitativa. Si es cuantitativa o numérica, este dato se va a registrar de forma directa, es decir, el número tal cual lo hemos obtenido. Pero cuando nos encontramos ante un dato de naturaleza cualitativa, ahí sí vamos a tener ciertos reparos, debido a que los datos los vamos a analizar con estadística. Y la estadística trabaja mucho mejor con números. Recordemos que es una rama derivada de las matemáticas. Cuando tenemos datos cualitativos, hay que establecer la característica de estos datos. Si son datos dicotómicos, dos opciones, o politómicos. Si son datos dicotómicos, se deberá codificar como 0 y 1, considerando al 1 a la característica más frecuente o la característica que expresa una alteración, una patología o un cuadro anormal. Cuando es una característica politómica de múltiples alternativas más de 2, ya la codificación de 0 o 1 bajo un código binario de computadora no es la más adecuada. Ahí trabajaremos con codificaciones que parten desde el 1 en adelante. Es importante que el investigador tenga predefinido su sistema de codificación. Para ello puede utilizar una hoja aparte, puede utilizar un Word, otra vez una pestaña o una hoja nueva de Excel. Una alternativa que a veces nosotros recomendamos por un sistema de practicidad es generar un sistema de comentarios dentro de la misma base de datos. Comentarios que al momento de que carguemos nuestra base de datos en el software final no se van a apreciar. Hagamos ahora la introducción al análisis de datos con estadística. La estadística que nosotros vamos a utilizar, recordemos como les comentábamos previamente, es una rama derivada de las matemáticas, pero no es la estadística que aprendíamos en la universidad o la estadística que ven nuestros niños en el colegio. Es una estadística que hoy en día usa software, usa programas de computadora. Y esa estadística, cuando es aplicada a las ciencias biológicas o ciencias afines, se denomina bioestadística. Sea estadística o bioestadística, usan lo mismo, reportan lo mismo, simplemente cambia la denominación. Esta bioestadística se va a utilizar con diferentes plataformas, con diferentes softwares. Estos software, dentro de los más conocidos, tendremos a dos.
Por un lado, tendremos a Stata y por otro lado a SPSS, acrónimo de Statistical Package for the Social Science o paquete estadístico para las ciencias sociales. Stata, que es un software que es sumamente potente, se encuentra en el mercado actualmente en la versión número 15, mientras que SPSS se encuentra en la versión 25. A veces nos suelen preguntar, dentro de la gran gama de programas estadísticos o de paquetes, ¿cuál es el más adecuado o el mejor? La respuesta es muy sencilla. Al igual que con el tema de muestreo, el paquete estadístico más adecuado es aquel paquete que el investigador sepa manejar. No existe mucha diferencia entre un paquete y otro, es verdad, aunque cuando queremos hacer construcciones o modelamientos estadísticos un poco más avanzados, hay algunos software que se suelen recomendar, pero eso lo tiene que decidir el investigador en base a las características y a la profundidad de análisis de datos que requiere su investigación. Es por ello que deberemos comprender que los análisis estadísticos se van a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, hablaremos de los análisis estadísticos descriptivos y por otro, los análisis estadísticos inferenciales. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades. Estimados participantes, esta era la primera parte del módulo de plan de análisis que tenemos preparado para ustedes. Esperemos que sea de su agrado y de fácil comprensión. Muchas gracias.